Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Buenas noches, tengan ustedes, amigas y amigos, gracias, muchísimas gracias por sintonizar La Hora que Ortiga. Les saludamos desde la cabina de Radio Monumental, transmisión simultánea con CDR Canal 2. Y desde luego, cuando decimos Ortiga Libre, es Ortiga Libre. Usted nos puede acompañar por el 905-222-0000, vía telefónica, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Nosotros tenemos una elaboración temática, hoy es tiro al banco todo el programa y en algún momento pararemos la bola para hablar de la buena nota. Nosotros proponemos y ustedes disponen en este ejercicio de democracia mediática. Bueno, como se acercan los tiempos del presupuesto de la República, que entrará el 1 de septiembre a la Asamblea Legislativa, ya empiezan a aparecer novedades. Por un lado, el Ministerio de Hacienda brinda a los diputados un informe sobre ejecución de gasto al mes de julio y por otro lado, algunas instituciones empiezan a brincar y diciendo esos números no son así. Eso ocurrió precisamente con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. El informe que se recibió en la Asamblea Legislativa es que habían ejecutado un 12% de su presupuesto a julio y la aclaración que genera el propio ministerio es que ellos han gastado hasta julio alrededor de un 44-45% del presupuesto. Y tengo que decirles francamente, yo creo que lo que dice la gente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, me equivoqué, es una información correcta, porque el año pasado me tocó trabajar con el mismo equipo sin la autoridad jerárquica que hay ahora y verlos defender su presupuesto, y creo que ellos hacen las cosas de la mejor manera posible y eso es para tener, no sé, una buena vibra en relación a lo que están planteando. Y hablando de presupuestos, se dice que las universidades públicas van a pedir más dinero para el FES, para el Fondo Estatal de la Educación Superior. Despacio. La Magdalena no está para tafetanes. Ahora quien pida más presupuesto, me parece que debe mostrar que no tiene recursos para cubrir sus gastos diversos con sus fondos, con lo que generan y con las reservas. ¿Será ese el caso de las universidades públicas? Es una pregunta, no es una afirmación. Lo cierto es que es un tema que va a generar polémica, debate, confrontación en la Asamblea Legislativa. En otro campo importante, mañana hay marcha y hay movilización de porteadores. La marcha está liderada por Busco, un colectivo de organizaciones sindicales del país que reivindicarán una agenda diversa que tiene que ver con salarios, tiene que ver con pluses, tiene que ver con respeto al empleo público, y se va a dar algo que es extraño, pero que va a ocurrir. Los porteadores amenazan con movilizar hasta 4.000 unidades en todo el país. Entonces,
Para usar terminología de un expresidente de la República, mañana quienes trabajamos en la capital o quienes salen de la capital a trabajar en las provincias, tenemos que mañanear tempranito porque el problema de tránsito va a ser mayúsculo, indistintamente de si son 4.000 o son 1.000 unidades de porteo. La conjunción de dos factores de movilizaciones grandes tiene un efecto indudable en todo el acontecer vial del Valle Central como mínimo, y seguro va a impactar algunas de las cabeceras de provincia. 905-222-0000, el acceso telefónico para que usted nos acompañe esta noche de Ortiga Libre. En Ortiga Libre, el Partido de Acción Ciudadana exime a Carmen Muñoz de cualquier sanción por haber recibido 11 millones de colones en exceso. Mientras tanto, el jerarca de seguridad mantiene abiertas investigaciones en la auditoría y en la dirección jurídica para ver qué fue lo que ocurrió, quiénes son los responsables y si se manejó de manera legal y apropiada. Yo tengo que decirles que en mi caso particular, dije en la Comisión de Ingreso y Gasto Público que a mí me parece que en el caso de doña Carmen Muñoz, lo puse de este modo, si esto hubiera ocurrido en el gobierno anterior, seguro hubieran fusilado a la funcionaria o funcionario y doña Carmen Muñoz hubiera dirigido el pelotón de fusilamiento. Pero francamente les digo, yo creo que hubo una acción incorrecta, hubo una detección de esa acción, tomaron medidas de enmienda, se van a pagar los recursos y la viceministra no puede pagar más de lo que le señalan porque es en concordancia con su salario. Para mí el caso está resuelto desde el punto de vista del control político en la Asamblea Legislativa. Que diga la auditoría, que diga la dirección jurídica, eso es harina de otro costal. Pero tiendo a coincidir en este caso con lo que han definido internamente en el PAC, aunque haya gente de la más alta, del más alto nivel del PAC que piensan rotundamente diferente. Es una buena pregunta. Bueno, en todo caso, vamos a seguir en tiro al blanco. Otro campo. Don Albino Vargas dijo que el magistrado Luis Fernando Salazar los había traicionado en el voto sobre el Código Procesal Laboral. El magistrado Salazar dijo: yo no tengo ningún compromiso, no con Albino Vargas, con nadie. Yo soy un magistrado independiente y vengo a cumplir a cabalidad con mi trabajo en la Sala Constitucional. Ante eso, se le preguntó a varios diputados y es muy curioso. Las respuestas fueron unánimes, respaldando al magistrado y restándole credibilidad a la versión de Albino Vargas. Y esta unanimidad se genera en diputados de 4 o 5 fracciones distintas. Me parece que un elemento de referencia interesante, llamativo, que conviene tener presente. Si empezamos a no creer en nuestros máximos representantes del Poder Judicial, creo que terminaríamos en una situación complicada a nivel de país, porque hay que dar confianza a quienes imparten justicia en este país. Es muy probable, casi seguro, que haya gente ahí que se equivoque o que tenga algún sesgo ideológico o cuyas sentencias no nos gusten, pero no hay ningún instrumento individual o colectivo desarrollado por seres humanos que no tenga fallas y que por lo tanto son reflejo de lo que nosotros somos también. Dice Javier Víquez: buenas noches, Rolando. Pregunta: ¿hay que utilizar la fuerza para sacar a los porteadores mañana? Lo sucedido la vez anterior no puede suceder más, en mi opinión. Que pase una linda noche, se cuida mucho y felicidades por el programa, es excelente. Yo creo que para mañana hay que medir esto. En Costa Rica la ley no permite
que se paralice el tránsito, ni la libre movilidad de peatones. Por lo tanto, si la actividad de los porteadores es un aletargamiento del tránsito, la autoridad eso tiene que admitirlo porque es parte del libre juego democrático. Si bloquean el tránsito en alguna parte, la autoridad debe intervenir. Y me recuerdan aquí, don Javier Víquez, el caso anterior del accidente en la carretera entre el aeropuerto Juan Santamaría y La Garita, que tuvieron que evacuar a una persona herida con helicóptero y respetando todos los tiempos de atención de una emergencia. Esperemos que eso no se repita. Hilberto Escobar desde San José, Alfredo Ugarte desde Higuito, eso es Desamparados, Dagoberto Alfaro desde Tarrazú. Adelante, don Hilberto. Muchas gracias, Rolando. Mire, Rolando, usted y yo conocemos perfectamente que en la situación de mañana pues hay una marcha general convocada por un grupo de organizaciones sindicales donde creo que no están todos, deberían estar todos porque es la única forma que le queda al pueblo de hacerse sentir. Hace año y 2 meses exactamente hubo una serie de revueltas en Caracas y en todas las ciudades de Venezuela, y aquí mucha gente aplaudía, los mismos que hoy censuran lo que aquí pueda ocurrir mañana. Es que a los trabajadores de este país no les queda otro camino más que manifestarse de la forma como se ha manifestado. Y una pregunta con la que cierro, que deseo hacer pública, yo no sé cuándo las noticias de Canal 7 van a dejar de darle seguimiento al caso de Justo Orozco. Hay cientos, miles de casos que inician y no terminan, a pesar de que prometen públicamente que le seguirán dando atención al problema y nunca lo hacen. Muchas gracias a don Hilberto Escobar. Yo creo que para un medio de comunicación es muy difícil darle mantenimiento a una noticia en particular, pero efectivamente a veces nos ceñimos. En la hora que Ortiga nos pasó una vez, que yo recuerde, en 8 años, una vez hubo un alcalde que era realmente un monumento a la inutilidad y le pegamos una petateada que duramos como un mes raspándole la pintura. Yo creí que iba a brincar, iba a venir, nunca apareció. Al final, no por nosotros, sino por él, renunció al cargo, porque era verdaderamente incompetente. Después de eso, tratamos de mantener el menú variadito porque es la naturaleza del programa, pero sí es cierto que a veces se ofrecen cosas y son muy difíciles de cumplir. Alfredo Ugarte, desde Desamparados, exactamente en Higuito. Adelante. Buenas noches, don Rolando. Buenas noches. Yo quiero referirme, don Rolando, a un tema que nosotros los ticos, no sé, como que nos parece ya normal. Es el tema de la migración. Usted sabe que la inmigración es utilizada como medio de explotación por los ticos. Para ahora es más fácil a un empresario tico darle trabajo a un extranjero que no le cobra cargas sociales. Resulta ser que ahora en instituciones como el INAP, colegios vocacionales, preparan muy bien a los estudiantes. Salen al mercado laboral y se les cierran las puertas porque es más fácil contratar a un extranjero, pagar el y no pagar cargas sociales. Yo veo que aquí nadie se queja por eso. Veo hasta mañana van a hacer una protesta los porteadores y yo me pregunto, los empleados privados, ¿quién nos defiende de toda esta competencia desleal? Muchas gracias. Muchísimas gracias por su llamada, por su criterio. Yo creo que dice usted verdad. Hay una importante explotación con población extranjera en el país en diferentes actividades laborales y es algo a lo que deberíamos dirigir nuestra atención con ahínco, con detenimiento. Don Dagoberto Alfaro, desde Tarrazú. Adelante, por favor. Rolando, buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias por el espacio. Yo creo que usted va a tener que quedarse hoy mejor ahí en el Hotel Irazú, Rolando, para que no tenga mucho trajín mañana en la mañana ahí en la General Cañas. Hoy ando acompañado con la máxima autoridad de mi casa, ¿verdad? Entonces, Oiga, qué bronca. si don Hernández Feifa lo permitiera, puedo hacer Ortiga hasta el amanecer, Sí. que no tendría problemas de llegada.
pero también una pequeña luna de miel de vez en cuando no cae mal, Rolando. Muy bien. Dios, ahora que mencionó usted lo del presupuesto nacional, gracias a Dios, y así lo veo yo, Costa Rica no se asemeja a la situación a lo pasado en Grecia. Aquí hay de dónde captar recursos, aquí hay mucho de dónde meter impuestos, pero ya aquí el bajar presupuestos gubernamentales en las instituciones y captar impuestos, pues ya eso, tocarle la bolsa a todo el mundo, aquí ya eso es como tocarle los huevos al águila. De aquí eso va a tener que convertirse en algo de conciencia, porque la situación no puede servir así. Los sindicatos brincan por una cosa, pero también a los empresarios se les va a tocar la bolsa con impuestos, y siento yo como que chantajean al Estado, que entonces van a despedir tanto personal o se van a ir para otro país, mientras también hay que darse cuenta de que los empresarios se están cargando con muchos millones, entonces aquí va a ser un poquito complejo esa situación. Aquí hay de dónde captar impuestos. Ojalá una reparación ahí a la ley 7210 con respecto a las zonas francas, que puedan aportar también algo al Estado, porque siento yo que es mucho lo que ellos captan. Es cierto que los regímenes de zonas francas han aumentado mucho la producción, pero en ese balance siento yo que no han aumentado las exportaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mucho de lo que ellos están produciendo, importando, sin impuestos, mucho de lo que ellos están produciendo en el régimen de zonas francas se está quedando aquí en el país. ¿Y dónde están muchos de esos impuestos también de eso que se está quedando aquí en el país? Buenas noches, don Rolando, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias, don Dagoberto. Bueno, ese es un camino que vamos a recorrer juntos y que no va a ser fácil. Hay como decía ayer con don Otón Solís, un abanico de leyes que tendremos que ver en la Asamblea Legislativa, y en medio un eje que se llama presupuesto. Y ojo que el presupuesto que la Asamblea conoce es apenas el 30% del gasto público, lo demás está en las instituciones autónomas, algunas de las cuales tienen presupuestos monstruosamente elevados, el ICE y la Caja, para citar dos concretamente. Entonces la composición de todo el gasto público nos obliga a tener una panorámica completa previo a resolver el tema de impuestos. Lo que sí es cierto, y ayer lo dijo Otón Solís y yo lo reafirmo, es que el país poco a poco se va acercando a un abismo en materia fiscal. Y cuando uno habla de eso, todo el mundo piensa que es como un aguacerito pasajero. No, puede convertirse en una inundación permanente o una sequía permanente desde el punto de vista de recursos fiscales. Leonardo Azofeifa desde Pérez de León, Josué Rodríguez desde Desamparados, oigo a ambos, comento lo que tengo en redes y hacemos una paradita técnica. Don Leonardo Azofeifa, buenas noches, ¿qué nos dice? Buenas noches, don Orlando. Buenas noches. Primero felicitarlo por su labor como diputado y desde hace años en la hora que Ortiga. Siempre lo hemos estado escuchando con mucha atención y lo hemos admirado por su trabajo. Muchas gracias, muy amable. Después, con lo que dijo el compañero que habló, el que estaba anterior, el tema de la inmigración y la explotación, no solo se trata de la inmigración, sino el trato al microempresario. O sea, hemos llegado a un nivel donde la microempresa en Costa Rica es un promotor de desarrollo, pero la cantidad de documentación, de trabas que se le ponen a la microempresa han impedido que crezca. Entonces, este impedimento lo que hace es afectar el desarrollo de personas con menor oportunidad de acceso a financiamiento, de acceso a capacitación y además de su capacidad de generación de empleo. Entonces yo pienso, Orlando, que a nivel de gente que toma decisiones en este país, y ahora con la ley de banca para el desarrollo, no solo es el tema de financiamiento, sino es el tema de operación el que hay que ver. O sea, usted puede tener un financiamiento con banca para el desarrollo, pero como un microempresario le exigen una serie de trabas que le cargan su flujo de caja si se las cumple, y se la cargan negativamente.
Entonces hay que ser un poco más ágiles, más proactivos en esta área. Y yo pienso que los esfuerzos ahorita no se están encaminando en esa línea. Muchas gracias por su llamada y por su aporte. Es curioso cómo los temas se van encadenando. Esto que acaba de abordarnos usted es un tema desarrollado el lunes con don Alexander Mora, el ministro de Comercio Exterior, y lleva usted razón. Son elementos cualitativos que crean condiciones favorables o adversas para generar empleo y para lo que para mí es muy importante, que es la distribución de riqueza. Glenn, ¿estamos con las llamadas? Sí, muy bien. ¿Qué más tenemos acá? En Facebook dice Víctor Chinchilla: ¿cuánto se gastó el presupuesto del año pasado que todo el mundo se rasgó las vestiduras porque decían que si les quitaba una peseta quebrarían? Estamos revisando los datos. Son algunos que se han hecho de conocimiento, otros que todavía no están listos. Carlos Alberto Alfaro: Rolando, el diputado Gerardo Vargas está citando gente en Guapiles para mañana. Asunto Nemagón, ¿qué será? ¿Qué hay nuevo? ¿Más cortinas de humo para esta gente? No conozco que haya algo nuevo. Conozco cuáles diputados, como yo, estamos dispuestos a votar el proyecto afirmativamente. Y hasta ahí. Falta don Josué Rodríguez de Desamparados. Adelante, don Josué. Buenas, don Rolando. Buenas noches. Me llamó la atención el tema del FES y el presupuesto que usted abordó ahora al inicio, y me gustaría poner en reflexión unas palabras que dijo el sociólogo y el filósofo Bauman, un sociólogo y filósofo muy influyente en el siglo XIX, en el siglo XX y XXI actualmente, que dice: la cultura es el mayor capital de la humanidad, el arte, la vanguardia de la peregrinación histórica humana explorando nuevas y desconocidas tierras y formas de vida, y la educación que pone a disposición de toda la humanidad. Sus descubrimientos han sido, sin embargo, reducidos al estatus de productos en el mercado, comercializados como otras mercancías y, contrario a su naturaleza, medidos por el rasero de los beneficios instantáneos. Invertir en cultura, las artes y la educación, por muy grandes que sus beneficios puedan ser a futuro, se considera, por tanto, poco aconsejable y un desperdicio a corto plazo. Tal miopía resulta en sacrificar la calidad de la vida de las futuras generaciones a los caprichos efímeros y comodidades del presente. Muchas gracias. Muchas gracias por su llamada y por su reflexión. Me parece que muy valiosa, muy oportuna, muy atinente, pero le hago una paradita técnica. Si usted lo relee ahora en su lugar, se dará cuenta que habla de la cultura. No habla de la educación superior universitaria pública, de la cual soy defensor, soy hijo y soy producto. Habla de la cultura. La cultura es mucho más que aulas de escuela, colegio y universidad. Entonces hay que tener cuidado de integrar todo lo que es la inversión en los intangibles de la espiritualidad, de la realización de la existencia del ser humano, para que podamos interpretarlos en consonancia con lo que fue esa visión y con lo que es nuestra realidad. Pero le agradezco enormemente su llamada y que además se tome el tiempito para leernos una perla de sabiduría que a todos nos hace bien. Ojalá todas las noches tuviéramos algún aporte de esa índole. Estamos entonces con esta parte. Veamos qué más tenemos en Facebook. Dice Evisir Siles: Rolando, porque es que los magistrados, una vez que ingresan al Poder Judicial, nadie los saca, porque son reelegidos cuantas veces sean propuestos y salen o pensionados o para el cementerio. Bueno, don Evisir, la razón es que la mayoría tienen una calidad adecuada. Debo decirle que en los últimos años ha habido magistrados que no se han reelecto, ha habido un caso de un magistrado que fue destituido. Entonces ya esa norma no se aplica. Y en beneficio de la Asamblea Legislativa les señalo que se estableció, no lo hicimos nosotros, fue antes, que la manera de reelegir a un magistrado
es que, de elegir, es que reciba 38 votos afirmativos. O sea que es una decisión agravada en cuanto a votación. Harold Lumaña: Rolando, ¿qué nos recomienda usted a los empleados privados que debemos ir mañana a trabajar? Y estaremos presos de todo aquel cristiano que quiera manifestarse y cerrar vías, coartando el derecho al libre tránsito de todos nosotros. Creo que somos un país paralizado por análisis y poco acuerdo. Es cuestión de puntos de vista. A mí tampoco me gusta que me atrasen, pero la democracia tiene válvulas de escape social, y una de ellas son las manifestaciones, que son legítimas y son necesarias, indistintamente que no coincidamos con ellas, mientras no se paralice el tránsito. Javier Víquez: comprendo, Rolando, que el ir muy despacio no es sancionable, pero van con un mismo fin, detener el tránsito. No, el fin es impactar en el gobierno y en la sociedad sobre un tema de interés sectorial, gremial o nacional. Charlie Bolaño: feliz noche, vamos para el barranco. Bueno, frases un poquito contradictorias, pero le entiendo. Me manda a Charlie Bolaños también un buen meme con una foto del presidente que dice: qué pena, pero así es la cosa. Aquí nos dan, la verdad es que mucha creatividad. Vamos a una pausa y volvemos para seguir con Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Regresamos con Tiro al Blanco en la hora que Ortiga. Bueno, de los acontecimientos de hoy, el polvorín que se armó en la Asamblea Legislativa ante planteamientos hechos por este servidor, en un caso sobre el hecho de que el ministro de Salud no tuviera conocimiento del proyecto de decreto sobre fertilización in vitro, en otro caso porque ayer el ministro de Seguridad con el Ministerio Público, con el OIJ, allanaron y retomaron la posesión nacional de un terreno en Portete, Limón, y había una construcción de una instalación de un muelle de manera ilegal porque estaba en zona marítimo terrestre, y extrañamente ayer ocurre eso en el Ministerio de Seguridad y hace poquito, y el Ministerio Público, y hace poquitos días en el mismo lugar estaban la presidenta de Habdeba, el ministro de Trabajo y una representante, una integrante de la Junta Directiva de Incopesca. Entonces uno dice, qué raro, ¿cómo es que la presidenta ejecutiva de Habdeba no sabía que estaba en un predio ilegalmente ocupado por un muelle, cuando ella es la máxima autoridad portuaria en toda la vertiente atlántica? Extraño. Y el polvorín se armó cuando comentamos una noticia que había sido primicia en Matices, que la Procuraduría de la Ética Pública había resuelto que en el nombramiento de la presidenta del PAC, Katia Martín, en un puesto de la Asamblea Legislativa hecho a la medida, había una falta al deber de probidad, y aquello desató truénganos y jusínganos, incluso exigiéndose a este servidor que dijera cuál era la fuente de su información. Y mi argumento es que la fuente eran periodistas a los que les creo, y ya el tema estaba en 4 o 5 medios de comunicación. Lo cierto es que se ha armado todo un revuelo sobre una decisión de la Procuraduría de la Ética Pública, sobre un documento que llega a la Asamblea Legislativa y no se ha hecho de conocimiento, y sobre una primicia de nuestros compañeros de Matices que nos pusieron a todos a interesarnos nuevamente en un tema que denuncié
hace un año y que ahora al fin empieza a tomar cauce. Bueno, eso es parte de la vida política y parte de los aconteceres legislativos. 905-222-0000, el acceso telefónico para que usted nos acompañe con sus puntos de vista en esta noche de Ortiga Libre. Es Ortiga para ustedes, para que la disfruten, para que la construyan, para que la trabajen según les parezca que es ideal. Estamos accediendo en este momento a las ideas de don Jorge Arturo Fonseca en Nicoya y don Gerardo Barrantes en San Carlos. Don Jorge Arturo Fonseca, adelante por favor. Buenas noches. Buenas noches. Lo que dice Henry Mora es que a él no le habían notificado y que ustedes sabían y todo el mundo lo sabía y la madre del niño no lo sabía. Eso es el gran problema que hubo hoy en Zafarrancho, y él alegaba que por lo menos había tener una capacidad de comunicación con él primero para ver qué podía contestar. Hay una cosa que Amelia Rueda esta mañana lo tocó y me deja pensando. Dice que todo está listo para la carretera de San Ramón, está el financiamiento, están todo el mundo de acuerdo, los peajes y demás, pero que el MOP está obstaculizando esa carretera y nos está urgiendo porque va a dar mucha fuente de trabajo ahora que no hay trabajo. Yo no sé si están economizando de los 4.000 millones de euros que el gobierno anterior se pidieron prestados y que solo quedan 1.000 millones, si se está economizando ese dinero por ver lo que va a venir, si ustedes no logran aprobar los nuevos impuestos y si el poder del Ministerio de Hacienda no presenta un cuadro aceptable de gastos, así como de las instituciones, como usted bien lo dice, únicamente ustedes manejan el 22%, el 78% lo manejan las instituciones que nuestro gobierno controla, o sea, por el 4-3. Entonces, la problemática es, si el presidente toma las decisiones oportunas y prontas, el bache económico lo vamos a solventar, pero si no lo hace, Dios nos agarre confesados, porque esto va a ser un mare magnum económico, un desastre, y como dijo ahí un estimable radioescucha, nos vamos al precipicio. Muchas gracias, don Jorge Arturo Fonseca. Vamos a oír a don Gerardo Barrantes, don Carlos Vargas. Paramos porque tengo llena la red con diferentes puntos de vista y temas, porque esto es como un supermercado surtítico. Don Gerardo Barrantes, adelante. Sí, buenas noches. Un par de pinceladas rápidamente antes de abordar el tema que me interesa. Don Otto Solís toda la vida ha hablado solamente de recortar gastos, de bajar sueldos, de no darle mantenimiento a las instituciones, o sea, de mejorar el nivel de vida de las personas, y hay gente que lo alaba. Yo me imagino que esas gentes que lo alaban están divididos en dos grupos, unos son unos masoquistas y otros son unos envidiosos. En cuanto a los porteadores, definitivamente el gobierno debe actuar igual que como lo hizo con la gente en Paquera, con los sindicalistas de Limón, con los maestros, agarrotearlos, quitarlos. Al fin y al cabo, hay mucho extranjero y mucha gente indeseable entre ellos. Y hay una cosa que yo le quería preguntar, don Rolando, ¿qué hay de cierto? Es cierto que en Nicaragua se expidieron 200.000 visas para que se vengan el mismo número de nicaragüenses para Costa Rica, ¿es cierto? No lo sé. Oí que hay una emisión de visas de turista que permiten que se mantenga la gente en condición irregular en el país. No registré, aquí no retengo cuál es la cifra. Es igual, a mí me parece que es un paso más en esto de estarle regalando el país a los nicaragüenses. Yo creo, don Rolando, sinceramente, que los políticos y los comerciantes que mandan en Costa Rica, yo creo que no tienen ningún derecho en regalar el país, que aunque se encubra bajo eufemismos como que Costa Rica es un país pluriesto, y pues no hay tal, se trata de un regalo, porque al fin y al cabo déjenme decirle lo siguiente: esa migración masiva no es ni más ni menos que un trasiego de personas institucional
de gran escala. Es lo mismo que hacen los coyotes, pero a gran escala. Es un trasiego de personas de Nicas para acá para explotarlos y para un montón de cosas que ya todos tenemos, y por compromisos con los nuestros comerciantes, con los comerciantes Nicas. Sabemos que el BAC es Nicas, sabemos que la FIS es de ¿cómo se llama?, Daniel Ortega, sabemos de las asociaciones que tienen grandes empresarios ticos con Nicas, sabemos de Roelo, sabemos de... Esos grandes compromisos son entre ellos. Yo no veo que definitivamente no tienen derecho a regalar el país. Yo creo que en algún momento el pueblo, bueno, por lo menos debieron hacer un referéndum y preguntarle al pueblo si pueden regalar el país. Muchas gracias a don Gerardo. Muchas gracias a don Gerardo Barrantes por su llamada. Vamos a oír a don Carlos Vargas desde Pérez de León. Adelante, don Carlos. Buenas noches, don Orlando. Buenas noches. Ayer, lástima que ayer hubieron muy pocas llamadas, o no le pusieron la línea activa a don Otón. Yo le estaba queriendo decir que como nos habían engañado con que se nos habían vacilado con el partido. El señor presidente dice que con Costa Rica no se juega y él es el más apurado con Costa Rica. Yo hoy estoy oyendo una, digamos, una línea se habla de los gerentes de los bancos, lo que están ganando, y se da uno cuenta de la diferencia que hay tan grande en los salarios de los muy pudientes, los que menos tenemos. Me pongo a pensar, es que no se siente tan impotente, pero al mismo tiempo yo casi que les digo que a los que se portan mal en este país tienen que ponerle cuidado a eso, porque está creando una idea que puede dar al traste y puede llegar la industria del secuestro. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por su participación y su aporte. Tenemos Nidia Rodríguez. Seguiré insistiendo en el tema de violencia infantil y la atención tardía y dispersa que se ofrece, sin mencionar lo poco que pesa la ley en estos casos. Un tema realmente importante. Esa es la Costa Rica que estamos construyendo, la del futuro. La del presente no la construyeron. Jorge Ruiz García dice lo siguiente: el gobierno anterior no lo quisieron apoyar en el plan fiscal, los diputados del PAC se opusieron. Otón cargó con la responsabilidad de apoyarlo. Ahora que el PAC es gobierno, necesita el apoyo en los asuntos tributarios. Si se hubiera hecho en ese momento, todo estaría más tranquilo. Ese es el costo de politizar todo. Absolutamente de acuerdo con don Jorge Ruiz. Carlos Alberto Alfaro Silva. Rolando, el diputado Gerardo Vargas está citando gente en Guapiles. Bueno, eso ya lo comentamos. Juan Carlos Arrieta, la tierra es la base de toda economía en un país, pero desde que las tierras se volvieron un lujo y un sueño para adquirirlas, la sociedad de hoy en día tiene que trabajar como eterno y vivir como inmortal y no como mortal. Por eso las sociedades se están ahogando por sí mismas. Esa es una verdad, pero creo yo que es la mitad de la verdad. La otra verdad es que el mundo ha cambiado su perfil y en nuestro país cada día hay menos gente que quiere trabajar la tierra, y lo digo con conocimiento de causa allá, en los campos, trabajando con los campesinos, pero la esencia de lo que usted dice es cierta. Alberto BM nos manda por Twitter un tweet que dice: entrevista para ser leída 1 y 1000 veces, en poco más de un año mucho ha cambiado en la Casa de Cristal. Es una entrevista de Luis Guillermo Solís cuando era candidato, la estoy retuiteando para quienes quieran verla. Roberto Guzmán: muy callado el país con temas de energía y medio ambiente, no se escucha nada. ¿Qué hacen MINAE? ¿Estamos tan bien? Yo creo que no, y le voy a dar uno. 60.000 millones de colones ha economizado el ICE en uso de combustible fósil. 60.000 millones de colones en este año, porque donde ha llovido se han recargado las represas y ha habido una producción de energía hidroeléctrica muy alta. ¿Y cómo nos va con las tarifas? ¿A usted le han bajado la tarifa? ¿Verdad que no? A nadie, a nadie. Entonces, ¿cómo es la cosa? Ahí están los problemas, siguen vivos.
nos siguen cumpliendo que no suben las tarifas, pero tampoco bajan aunque los costos hayan bajado. Juan Carlos González, ¿cómo es posible que cuando uno se queja con el ICE del mal servicio de internet móvil digan que el gobierno no los deja invertir? Bueno, acabo de dar cifras, una es de energía, otra es telecomunicaciones, pero eso me parece que no es justo, eso es falta de visión estratégica en la competitividad. Cabreado, moralidad, integridad y honradez en las acciones. Este señor no lo conoce como buen paquista. Se refiere al caso de don Henry Mora. Barocere, la pregunta es si mañana hay afectación del tránsito, actuará Luis Guillermo según dijo, habrá con mano firme, opinemos. Juan Carlos González, ahora Recope va a pagar 315 millones a una empresa de limpieza teniendo 138 misceláneos en planilla, ejemplo del mal manejo. Bueno, en Recope es que hay gente que no se ha dado cuenta del país en que están y lo que esperamos de ellos. En la prensa libre, ministro de Seguridad desconoce presencia de porteadores en manifestación de mañana. No lo creo. Tenemos, a ver, otra opinión aquí en Twitter. Francisco Rodríguez, según gobierno PAC, acataríamos como obligatoria las resoluciones de la Procuraduría de la Ética. Eso es una declaración de don Luis Guillermo Solís, cuando era candidato a la presidencia de la República. Ese es un temita que se las trae. Sonia, los empleados públicos representan solo el 15% de la fuerza laboral. Parece que muchos compatriotas no saben de matemática. Entiendo que mañana el ICT están preparados para atender a los turistas hacia y desde el aeropuerto. José, en esa entrevista vale la pena leerla otra vez. Mucho ha cambiado en tan solo año y medio. Andruvich, ¿por qué se tiene que impedir que los porteadores se manifiesten y los sindicatos sí se les permite? No más bloqueos para nadie. Cabreado, no se preocupen, mañana no habrá bloqueos, o es que no creen en la palabra del hombre. Qué buena Lima. Andrés, si nosotros, ciudadanos comunes, no podemos alegar desconocimiento de leyes, ¿por qué ella se quita tan fácil? Habla de Carmen Muñoz. Andrés, le cuesta a las universidades estatales 7 veces más sacar un estudiante profesional que las universidades privadas. Agustín Ruiz, las universidades están en la misma situación del gobierno, la mayor parte de los presupuestos los gastan en planillas. Roberto Guzmán, a escuchar la ortiga. José Dengo, el PAC pidió 2 años por años que los informes de la Procuraduría de la Ética fueran vinculantes. Mantendrá el criterio con Henry Mora. Manrique Loaiziga, si un líder sindical gana 2 millones por caminar, ¿cuánto debe ganar el que mueve miles de millones de nosotros? El POAS, yo a vos te respeto y admiro. Otón tiene problemas y no sos vos ni otros. Tranquila, que todo cae por su peso. Bueno, esa bronca es con Michel. Y ahora que el caballero no tiene más que hacer, que explique por qué abandonó su trabajo, no le pagó a la caja y me deje en paz. Marvin Delgado, el lío es que aunque se dé cuenta que hay que trabajar, ya él no sabe cómo hacerlo y tampoco tiene equipo. Almera, y termino porque son demasiados. Cualquiera que llegue a la presidencia por las buenas será monigote de unos pocos con intereses muy grandes. Lamentablemente creo se equivoca. Continuamente Luis Guillermo nos demuestra que ni tan siquiera tiene idea de dónde están las riendas. Alberto VM. Está cargado esto. Vamos cerrando con estas llamadas. Es que Glencito se me desconectó porque yo dije, paramos las llamadas, voy a ver todo lo que hay en redes, y dejó pasar las llamadas. Perdónenme quienes me están esperando, es que estaba ceñido con la lectura y estamos con la pantalla. Sergio González, Mara Gómez y Adolfo Campos, con la disculpa del caso. Don Sergio, adelante, por favor. Buenas noches, Rolando. Buenas noches. Con esto de con el desempleo, o con tantos desempleos, y ahora con este cierre de aquí en Paraíso, más de 400 personas directos quedaron sin trabajo. Yo me pregunto, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer el presidente? ¿Qué van a hacer los diputados? ¿Qué van a hacer ustedes, Rolando, para solucionar ese problema a esta gente? Se quedaron sin trabajo. Esta gente van a quedar sin trabajo, sin salarios. Y ustedes, los diputados, seguirán con sus buenas dietas.
O sea, yo me pregunto, ¿qué van a hacer ustedes? La respuesta es muy simple, nada, Rolando, no van a hacer absolutamente nada. ¿O usted, Rolando, tiene alguna solución para este montón de gente que está sin trabajo? Buenas noches. Don Sergio, usted me la pone muy difícil, porque pasa aquello de cuando alguien lo enjacha a uno y cuando uno va a contestar le da la respuesta de la enjachada. Usted me pregunta y me contesta que no vamos a hacer nada, entonces ¿qué le puedo decir? Si usted ya me leyó la mente, le voy a decir qué hemos hecho. Aprobar Banca de Desarrollo es un instrumento dirigido a la generación de empleo en los sectores más débiles de nuestra economía. Avanzar en el proceso de quitar limitaciones para la inversión en el país, la inversión sana, es una manera de generar empleo. Ahora estamos viendo la ley de exoneraciones y hay una disputa de si le damos al Ministerio de Comercio Exterior o al Ministerio de Hacienda el control de la autorización de zonas francas, precisamente para que no haya más impedimentos en un ámbito que genera miles de empleos. Entonces, en la Asamblea Legislativa vamos haciendo lo que es posible, pero esencialmente el tema de empleo y desempleo es de manejo del Poder Ejecutivo, que tiene que crear las condiciones para que haya inversión, ingreso y estabilidad y confianza para el inversionista. Doña Mara Gómez desde Cartago, adelante. Muchas gracias, Rolando. Vea, mi decepción es esta. Ayer dijeron en las noticias que una empresa de Paraíso de Cartago se va del país porque por la gran burocracia que existe en este país. Escuché al presidente dando unas declaraciones, bueno, que las daría un chiquito de kinder de la escuela, nada coherentes. Yo creí que el presidente iba a decir, no, vamos a ir a hablar con los gerentes de esta empresa y les vamos a pedir que no se vayan, que les vamos a ayudar a alivianar la burocracia. Pero no, el señor lo que hizo fue tomarse la potestad de decir que se iban porque había mucha competencia. Si los señores están diciendo que se van por burocracia, ¿cómo el señor se toma la potestad de decir otra cosa? Don Rolando, otra cosa. Mañana los sindicatos van para la calle a pedir más de sus privilegios inmorales que tienen. Se quiere que aprueben el IVA. Don Rolando, ¿quiénes vamos a ser los más perjudicados con el IVA? Los pobres de este país. Esos vamos a ser los más perjudicados porque dice que nos van a devolver el IVA en la tarjeta de crédito. Mire, los que somos piso de tierra no tenemos tarjeta de crédito, porque estamos deseando que llegue el sábado, que nos paguen para ir a comprar el diario, y a veces ya hasta lo debemos cuando nos lo dan. Entonces no conocemos las tarjetas. Yo le pido a usted, que usted está en la asamblea y Liberación es mayorista en la asamblea, que tienen que haber impuestos. Yo estoy de acuerdo que aprueben impuestos, pero el IVA no, porque vamos a salir perjudicados. Ya los pobres antes almorzábamos y tomábamos café, ahora será hacer solo una ración al día. Muchas gracias a doña Mara Gómez. Es valiente usted, doña Mara, no solo porque dice lo que piensa con argumentos, sino porque además dice que usted considera que debería haber más impuestos con un criterio sobre el IVA. Eso es valentía, eso es civilismo. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero así es como se construye un país mejor. Y precisamente se llaman impuestos porque hay que imponerlos. Nadie los paga voluntariamente. Sí hay que buscar un punto de equilibrio. A mi gusto, de todo lo que he oído, el proyecto que más me agrada no es del gobierno. El proyecto que más me agrada está presentado en la Asamblea Legislativa desde la administración anterior. Lo firmaron diputados de casi todas las fracciones y lo elaboró el doctor Walter Cotto con un grupo de técnicos. Se llama pensión consumo. Se puede aplicar con IVA o con ventas y permite que se haga un incremento y que ese incremento se capte un segmento que va a un fondo para crear pensiones universales derivadas de lo que usted compra, porque entonces cuando usted compra le hacen la factura electrónica con el número de cédula y le imputan un porcentaje de lo que usted paga en impuestos de una vez a un fondo de pensiones. Esto significaría que en un plazo de 20, 25 años probablemente se acabe el régimen de pensiones no contributivas, porque todo el mundo tendría
al menos una pequeña pensión. Ese me gusta mucho más que todo lo que está planteando el gobierno. Don Adolfo Campos desde Liberia y ya cortó, muy bien. Entonces repaso lo que tengo y entramos a la recta final, que será con buena nota. Dice Miguel Salazar: creo que usted debería ser presidente, de una persona muy capaz. Yo voy a tener que seguir usando una expresión que acuñé hace una semana: no agarren varas, vamos con calma, gozar del privilegio de ortigar con ustedes y sigamos buscando a ver si encontramos la persona que nos va a dirigir en el próximo cuatrienio. Rafael Rivas Duca: Rolando, los recibos de luz vienen más baratos gracias a que el ICE no está quemando combustible. Bueno, oiga usted, es la primera persona que me lo dice. Tomo nota, don Rafael, voy a profundizar en este tema, porque si es así, es una excelente noticia. Gustavo Camacho: Rolando, me gustaría saber cuáles serían las consecuencias de que el déficit focal siga sin reparación, el déficit fiscal. En detalle, ¿cuáles son las consecuencias inmediatas y futuras para el país? Escuchamos del problema, pero no está claro los efectos. Si el déficit sigue creciendo, el primer efecto va a ser la parálisis del desarrollo por inversión pública. El segundo, me parece a mí, es que se nos va a venir una crisis por inflación, y eso nos llevaría a un acantilado en materia no de generación de empleo, de conservación de empleo y de calidad de vida. Ahí veo 3 elementos, seguro se pueden enumerar otros con más tiempo. Gil Contreras: Rolando, ¿por qué ahora que está en discusión de gasto público, ustedes los diputados no hacen algo por quitarse ese cafetín y que paguen y reducir sus privilegios? Don Gil, yo estoy de acuerdo con usted, pero yo no tomo la decisión, y tampoco soy hipócrita. De vez en cuando entro y me tomo un café o me como un gallo. Le digo que el cafetín de hoy no tiene nada que ver con lo que se ha dicho históricamente. Es un asunto de que hay un bocadillo de repostería, algún picadillo, un pedazo de fruta y un café o un té. Eso es lo que llaman el cafetín, y que le dan un costo elevadísimo según alguna gente. A mí, en lo personal, me da vergüenza, por ejemplo, que en la Asamblea Legislativa no hay ni siquiera una soda para los empleados. Usted va a visitarme y bueno, y en la oficina se le dará un cafecito, un fresquito, y pare de contar. Si hubiera una soda, también el diputado puede ir ahí a almorzar. Como tantas veces pasamos directo sin almorzar porque las comisiones quedan en línea. Entonces a veces el cafetín se convierte en salvatandas del diputado, sin que yo sea un defensor de eso. José HR: es la primera vez que veo y escucho un programa por radio y televisión, es muy bueno. Siga adelante, Rolando, con su programa. Es bueno porque le da la oportunidad al pueblo de dar su punto de vista sobre lo que pasa. Muchas gracias, don José, muchas gracias por debutar con nosotros. Aquí nos divertimos todos haciendo ortiga. Bueno, no todos, a veces nos raspamos la pintura. Y espérese que el campeonato de fútbol agarre vuelo y va a ver usted cómo esto se pone más caliente. Esteban Roberts: y Rolando, este país está lleno de ticos que no queremos jodernos en el campo, pero nos quejamos de los indígenas de Panamá y los nicaragüenses que vienen. Eso refleja el problema de tiquicia. Queremos platica para la fácil, por eso llegan unos vivos y después nos quejamos. Por eso estamos a punto de convertirnos en el primer país en importación de piedras del mundo. Vivan los sindicatos. Don Esteban, de las frases lapidarias de José Figueres Ferrer hay una que yo uso mucho. Decía don Pepe que es que en Costa Rica tenemos paladar de champán y bolsillo de agua dulce. Nos gustan las maduras, pero sobaquearnos ninguna. Víctor Chinchilla: lo que son las leyes en un caso de maltrato infantil, les dan medidas alternas y no la cárcel. Pero si espera un hombre que sale de la quimioterapia para mandarlo a la cárcel por pensión. Y sí, tiene usted toda la razón, don Héctor, pero todita. Uno no puede entender cómo dejen libre gente que abusa de un chiquito, lo maltrata y le dan medidas cautelares y no prisión preventiva, porque todavía no hay mayores cargos cuando están los hechos presentes. Miguel Salazar: Rolando, ¿qué sabe usted de ese señor que mandó a sacar a la gente de la zona sur, que le debe a la caja 400 millones y al extinto Banco Anglo? Bueno, lo que sé es que las tierras eran de la compañía bananera, fueron compradas, se le adjudicaron a una cooperativa, la cooperativa las arrendó, el arrendante las explota, las tierras son invadidas, la invasión es
objeto de un litigio, en un análisis de litigio del arrendante y de la Procuraduría concluyen que debe desalojarse, desalojan, en la calle negocian, fracasa la negociación y vuelven a invadir las tierras. Hasta ahí sé. ¿El gobierno puede resolver el problema? No tengo la menor duda. Te voy a decir, en el Instituto de Desarrollo Rural debe haber por lo menos, más de 25.000 millones de colones en este momento de superávit. Ahí está la plata para resolver ese problema. ¿Que tiene que hacer un proyecto? Dijo Alberto Salón que la Universidad Nacional estaba dispuesta a hacerlo. Que sea en esa finca, tal vez sí, tal vez no, pero lo importante es que el campesinado tenga donde hacer estas cosas. Yo le confieso que en este tema hablo con algún conocimiento, porque los 3 años que estuve en el INDER, yo no tuve conflictos de tierras en ninguna parte del país porque siempre atendimos las cosas a tiempo. Incluso el más difícil de todos, que fue Medio Queso, lo atendimos. Hubo un conflicto, pero violentísimo, entre la gente que ocupaba y la gente que decía tener derechos, y se terminó con una solución de compra de tierras. Juan Carlos Arrieta, y que siga la ortiga libre. Juan Carlos Arrieta, usted dice que nadie quiere trabajar la tierra, pero los gobiernos no incentivan la producción, porque para los bancos esas son actividades de alto riesgo. Es un muy buen punto. Ya me pasé del tiempo, pero me da mucha pena con la gente que nos acompaña en redes. Voy a dar una raspadilla aquí. G-Víquez, por supuesto, ya están totalmente confirmados 80 policías y 60 tráficos para controlar las protestas. Dura verdad, mañana es el día para que el gobierno demuestre carácter y no aguante nada. Andruich no contestó a la señora sobre los comentarios de Luis Guillermo sobre la empresa que despide 400 empleados de Cartago. Es que ese tema lo comentamos antier. La única realidad es que hay 400 familias más sin ingresos. ¿El por qué se fueron? Don Luis Guillermo dice que no es por las condiciones del país, la empresa dice que sí, al rato que es una mezcla, pero hay 400 familias que van a tener hambre en este mes, y eso es la parte medular. Agustín Ruiz, qué interesante sería que ningún medio informativo cubriera los bloqueos de mañana. Cero propaganda para el terrorismo urbano, imposible. Juan Carlos González, sí se deben aumentar las cargas sociales, por lo menos deberían hacerlo por rangos, como hace con la renta al salario. Recuerden que las cargas sociales corresponden a un modelo solidario, entonces están hechas proporcionalmente, porque al ser un porcentaje, el aporte mío es mucho mayor que el aporte de una persona que percibe menos remuneración que la mía. Héctor Rodríguez, son solo 300.000, somos más y estamos hartos. Bueno, no sé, Roberto Guzmán, hay que enseñar a pescar, no a regalar la caña ni el pescado. Luis Guillermo aumentará los vagos y los ninis del país con ese IVA. Chancleta, maravilloso lo que faltaba, porteadores confirman manifestaciones en rutas nacionales. Sonia, pobrecillo Rolando, lo dejaron solo en el programa y hoy ardió Troya. Carta de amonestación para don Carlos Roversi. Dura verdad, queremos ver a la fuerza pública, fiscalía y presidencia sin aguantar nada. Warren Chávez, recuerde que el señor dijo una vez, no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Vale que no usó una frase de otra persona una vez en la Asamblea Legislativa, que es una frase histórica de la política nacional. Juan Carlos González, lo malo de la movilización de APSE de mañana es que quienes más la pagan son los estudiantes y no el gobierno que causa los programas. Barocr, la pregunta es si mañana hay afectación de tránsito. Actuará Luis Guillermo según dijo. Galimatías, si ese tal Gerardo fuera gringo, claramente votaría por Trump. Bueno, ahí hay más, pero ya nos comimos 5 minutos y eso aquí es un montón de tiempo. Gracias, amigas y amigos. Mañana no hay ortiga, hay fútbol, y el viernes nos volveremos a encontrar. Mila Cuesta, Esteban Elizondo, Glen Montero, Marco Ramírez, Rigo González, María Pozo, Carlos Roversi, Rolando González, nos despedimos. Que tengan una feliz noche y mañana a mañanear tempranito. ¡Qué caray!